Es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Y como decía la alabanza, cierto, quisiera estar aquí, permanecer, estar siempre al frente, al lado del Señor, en la casa del Señor, escuchándole. Pero también, cierto, hay una palabra que Jesús dijo y es una realidad. Es aquí yo los mando, dice, a un lugar, dice que irán como ovejas en medio de lobos. Y pensaba, cierto, digamos, preguntarles en primer lugar, ¿cómo pasó la noche? Hablaron de todo, pero menos del melón. Estaba riquísimo el melón. Los melones de la Valle estaba rico. Pero la verdad, estamos aquí. Estamos aquí en esta tierra, en la cual Dios nos ha dado un lugar para habitar. Un lugar donde vivir, un lugar donde podemos formar nuestra familia, instruirnos y cada día, ¿cierto? Nosotros tenemos que enfrentar situaciones que marcan nuestra vida, como nos decía la palabra, ¿cierto? A los varones, pero también a las mujeres y, ¿por qué no?, a los niños. Decisiones que nos toca tomar cada día. Y recordaba, ¿cierto?, que digamos, en la época, así como la de hoy. ¿Por qué la época como el día de hoy? Porque mañana han de comenzar las clases. Y yo recuerdo ese día, ¿cierto? Dios me dio la gracia de tener varios niños y como mi esposa, digamos, se desvelaba para proveer de todo lo que se necesita para comenzar las clases. Y muchas veces hasta perdí el sueño, arreglando una cosa, arreglando otra, viendo una cosa, viendo otra. Y esa es la tarea de mamá. Y el papá muchas veces poco entiende esas cosas. Y gracias a Dios por las mujeres que se preocupan por ello. Pero tenemos esa forma de ver las cosas, ¿cierto? De preocuparnos por todo lo que nuestros hijos necesitan. Y todo eso, ¿cierto?, nos hace perder el sueño. Pero también hay otras cosas que nos hacen perder el sueño. Una noticia que no es muy grata nos hace perder el sueño. Una enfermedad nos hace perder el sueño. Un familiar que hace tiempo que no lo vea, por ahí muchas veces me hace perder el sueño. ¿Cómo estará? Muchas cosas que pasan a nuestro alrededor que nos hacen perder el sueño. Y cuando uno no duerme bien, pasan sensaciones raras en uno. Anda malhumorado, porque no, dígame, ¿cierto? Cuando a última hora viene el chico y le dice, me falta esto. Y empieza uno, pero ¿cómo no me dijiste antes? Uno siempre está allí, ¿cierto?, mirando estas situaciones, pero vamos a ver qué nos dice el Señor en su palabra. Amén. Allí en Mateo capítulo 6, ¿cierto?, nos habla Jesús de estas situaciones que tenemos que enfrentar cada día. Mateo 6, verso 28.
25, por favor, perdón. No me puse los lentes, los tengo ahí, pero me estoy haciendo el... Pero dice así la palabra de Dios. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Señor, muchas gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Señor, gracias. Gracias. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, yo ruego a ti que tú nos hables en esta mañana. Señor, al abrir nuestro corazón, Señor Dios, queremos exponer, Señor, lo que tenemos dentro de nuestro sí, para que tú, Señor, tomes el control de nuestra vida. Señor, yo te alabo y te bendigo y te doy gracias por esta oportunidad. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Sí, es cierto, Jesús nos hacía esta, digamos, una propuesta. Una propuesta es algo, cierto, que nos dice, bueno, mira, si haces esto, vas a conseguir mucho más. Y dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Y ese es lo que muchas veces nos pasa. Nos afanamos por nuestra vida. ¿En qué podemos conseguir? ¿Cómo lo podremos lograr? Y cuando nosotros comenzamos, cierto, a pensar y nace, cierto, lo que está dentro de nuestro ser, nuestra capacidad. Porque Dios nos ha dotado de capacidad a cada uno de nosotros. Y nosotros comenzamos a pensar y a decir para nuestro interior, esto es fácil, pero si esto es sencillo, yo lo puedo lograr. Como decía ayer la palabra, ¿cierto?, que nos enseñaban, ¿cierto?, arreglar. Y nosotros, como decía el hermano Carlos, decía, bueno, nosotros queremos arreglar todo. Nosotros desarmamos y después tenemos que salir a comprar otra cosa porque lo que desarmamos no lo pudimos armar. Y la vida es así. Nosotros somos aptos para el desarme. Pero también está en la capacidad de nosotros decir, bueno, pero yo puedo. Yo lo voy a lograr, yo lo voy a hacer. Y comienzo a meter manos y hacer, ¿cierto?, lo que no tengo que hacer porque no lo sé hacer, pero yo digo, no, le tengo que dar una solución por mi parte. Y cuando comenzamos, ¿cierto?, a meter mano allí en las cosas, por ahí no salen como nosotros queremos. ¿Por qué? Porque no buscamos la dirección correcta. Amén. No buscamos, como decía el hermano, no buscamos el manual. Y por más que tenemos el manual, lo leemos y le decimos al manual, le decimos, no, pero está bien, lo que estoy haciendo está bien. Aún reconociendo de que no está bien, pero yo le digo, sí está bien. Y yo le meto ahí, y dele ahí. Tenía un compañero en el trabajo, que él, cierto, era de carácter fuerte,
pero ahora se alteraba por cualquier cosa. Y siempre me decían a mí, o sea, la paciencia que yo le tenía para soportarlo, porque le decían cacerola, porque no aguantaba nada dentro, digamos, de la olla hirviendo, ¿cierto? Enseguida no me empezaba a hervir y volcaba todo. Era tremendo, pero digamos tanto que se encerraba en sí mismo y en vez de reparar una máquina, la rompía más. Y siempre le decían a él, dice, menos mal que está el Juan al lado tuyo. Dice, rogá que nunca te falte el Juan. ¿Por qué? Porque ahí iba yo detrás de él y le arreglaba las cosas. ¿Por qué? Porque no se trataba, cierto, de lo que uno sabía o las fuerzas que uno tenía, sino, digamos, de ser paciente y ver, cierto, qué es la falla, cuál es la falla y cuál es lo que se puede arreglar. Y él era así, era tremendo, pero le costaba. Y me decían, ¿cómo haces para aguantarlo? Y solo Dios me daba, digamos, la paz que necesitaba. Pero dice, no os afanéis por nuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Nos preocupamos mucho, muchas veces nosotros los padres, y la mamá más todavía, cierto, que no falte el pan en la casa. Y nosotros pasábamos tiempos duros, y hoy también hay gente que está pasando tiempos duros en medio de nosotros, al lado de nuestra casa, nuestra familia. Nosotros por ahí decimos, bueno, pero ellos allá y yo acá. Jesús no decía eso. Jesús los miraba a todos y él tenía compasión de todos. Y cuando Jesús habló, le dijo a los discípulos, denle vosotros. Si ellos no tienen, denle vosotros. Pero ese denle ustedes, por ahí no nos cae tan bien. Parece, bueno, como decían los discípulos, Señor, pero no tenemos ni para nosotros y le vamos a dar a los demás. ¿Pero qué tienes? ¿Hay algo diferente que el hombre tiene, el hombre de Dios tiene, la mujer de Dios tiene? ¿Hay algo diferente? ¿Qué dice usted? ¿Habrá algo diferente que el hombre de Dios, la mujer de Dios tiene? Déjeme decirle que sí. Tiene algo diferente, que es la presencia de Dios en su interior. Es muy importante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ella es la que nos da la seguridad, amén, nos da la certeza. Tanto que es que Dios tenía interés en todo esto en nuestra vida, que nos decía, mirad las aves del cielo, miren los pájaros. A mí me encantan los pájaros. Pero ver, cierto, las maravillas de Dios, lo que Dios hace para darles el alimento de cada día. Si hay algo, cierto, que uno más admira son las flores, las plantas, cierto, y cuando uno va, comienza a mirar a flores, y estos días que estuvimos en Catamarca, y yo iba y miraba, cierto, y había una plantita que apenas si se veía en la tierra. Llovió y al otro día, cierto, salimos ahí a una plaza ahí, cierto, y lo primero que fui a mirar esa plantita. Y tenía una flor rosadita, chiquitita la florcita. Pero esa florcita daba una semilla. Y esa semilla es el alimento que las aves tienen. Y uno ve, cierto, cuando viaja a distintos lugares, ves todas esas maravillas que Dios ha creado para el sostén del universo, el sostén de la vida propia. Eso es lo que Dios creó.
Y Él lo creó de una forma especial, maravillosa, para que nosotros nos demos cuenta, ¿cierto?, de que todo lo que Él creó, como dice la palabra, todo lo que creó era realmente, grandemente bueno. Y darse cuenta, ¿cierto?, que este Dios maravilloso, el creador del cielo y de la tierra, aquel que juntó las estrellas y la hizo algo maravilloso en los cielos, aquel que creó la montaña, aquel que todo lo puede, nos dice a nosotros: he aquí, yo estoy con vosotros. El tema es: no temas, no estás solo. No temas, no estás solo. Y es cierto, algo maravilloso, ¿cierto?, ver todas estas cosas, pero también dice, ¿quién de nosotros podrá hacerse un poquito más alto? Ay, como quisiera tener unos centímetros más. Cada vez que me me pongo a la par de un hermano, o yo, ahora, ¿cierto?, me pongo a la par de mi nieto y ya ya lo tengo que mirar para arriba. Pero uno dice, bueno, ¿cómo me gustaría ser un poquito más alto? Pero no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. No puedo hacer, ¿cierto?, de que lo que yo pienso, yo quisiera, no lo puedo hacer. Porque no está en mí. No está en mí. Dios me diseñó, Dios me formó y me hizo a su forma. Amén. Nos hizo a su forma. Isaías 41. 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nos promete, ¿cierto? Y nos dice, no temas. Y vuelvo, ¿cierto?, a la pregunta primera, ¿cierto? ¿Qué estás pensando ahora en lo que comienza mañana? La escuela primaria, secundaria, la terciaria. Día lunes, comenzar a trabajar, comenzar algo diferente. ¿Cómo lo enfrentas? ¿Estás preparado para enfrentar el día de mañana? Porque cada día, dice la palabra, cada día tiene su propio afán. ¿Pero estás preparado? ¿O lo que estás por enfrentar te está quitando el sueño? ¿Te está dejando no dormir? Hay situaciones que pasan a nuestro alrededor que, como decía, no nos dejan dormir, nos quitan el sueño. Pero Dios nos dice, ¿cierto?, que no debemos tener temor, porque Él, Dios, Jehová de los ejércitos, aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que hizo todo lo que nuestros ojos ven, Él está con nosotros. No desmayes. El desmayar significa, ¿cierto?, dejarse caer, rendirse ante las situaciones. La verdad, no puedo. Y desisto de hacer lo que tengo que hacer porque no puedo. No lo puedo hacer, lo dejo porque no puedo, no tengo la fuerza suficiente. Y comienzo a flaquear porque las circunstancias que estoy atravesando son superiores a lo que yo puedo soportar. Pero Dios, que es bueno, nos dice, yo no te voy a dar una carga más pesada de la que tú puedas llevar. No nos va a cargar algo más que lo que nosotros podemos soportar. Entonces Dios es el que tiene cuidado de nosotros, nos cuida para que nosotros estemos bien. ¿Por qué? Porque Él dice, yo soy tu Dios.
Él es nuestro Dios. Jehová de los ejércitos, el gran yo soy. Aquel que derrotó a todos los enemigos que se le ponían enfrente al pueblo de Israel. Él dice, yo soy el mismo, yo no varío, no hay variación de sombra. Él no cambia, Él sigue siendo igual. Ese Dios maravilloso, ¿cierto? Que es el que está con nosotros. Dice que te esfuerzo. No es por nuestras fuerzas. No son las fuerzas nuestras. Él es el que nos da la fuerza. Él es el que nos da la fuerza. Dice, y siempre, siempre te ayudaré. Siempre va a estar. Porque dijo, aquí yo estoy con vosotros todos los días. Todos los días va a estar con nosotros. Todos los días está con nosotros. Yo te voy a ayudar. No nos ayuda. Por ahí muchas, no, pero si hago esto, hago aquello. Pero deja que Dios te ayude. Deja que Dios intervenga en tu situación. Cual sea la situación que estés atravesando. Dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando te sientas caer, cuando sientas que ya no puedes, el Dios justo, vendrá y te tomará de la mano y te sacará de esa situación. Él te ayudará a salir adelante. Salmo 56. Verso 3. Fíjense el salmista David. Un hombre según el corazón de Dios. Un hombre que siempre estaba en contacto con Dios. Pero era un hombre como nosotros. Un hombre común, ¿cierto? Pero lo que él tenía, ¿cierto? Diferente es que él buscaba la presencia de Dios. Pero sin embargo, fíjese en el verso 3, dice, en el día que temo, en el día que yo tengo miedo, porque todos tenemos miedo, hay algún momento que nosotros tenemos miedo, pero en ese momento que yo tengo miedo, que yo no me siento capacitado, no me siento con las fuerzas para realizar algo, me está agobiando las cosas que está pasando. En una enfermedad, le digo, por ahí uno tiene que enfrentar, ¿cierto?, una cirugía o tiene que enfrentar cualquier cosa, ¿cierto? Por ahí dice, yo estoy con el Señor, pero cuando estás en medio allí, que ves pasar las luces y están los aparatos allí, ves todas las cosas, los médicos que corren para acá, para allá, te quisiera ver ahí. No es fácil. Cuando tenés un familiar allí, ¿cierto?, que está internado, ¿cierto? Y ves, ¿cierto?, todas las cosas que están haciendo allí, y van y vienen, y vos, ¿qué estará pasando? Y somos hombres, somos naturales, hombres de carne y hueso. Y tenemos miedo. El salmista David tuvo miedo, era un hombre conforme al corazón de Dios, pero tuvo miedo. Dice, en el momento que temí, yo en ti confío. Allí marca la diferencia. Yo en ti confío. ¿En quién confía? ¿En quién te puesta su confianza? En Dios. Su confianza estaba puesta en Dios. Y es el lugar donde nuestra confianza tiene que estar puesta. Debe estar puesta nuestra confianza en Dios. En todas nuestras necesidades, nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Cuando yo veo el obrar de Dios, ¿cierto? Cuando veo todo lo que Dios está haciendo a mi alrededor, lo digo esto con conocimiento propio, ¿cierto? Cuando yo veía todas estas cosas que pasaban. Pero dice, allí en el verso 9, la última parte, esto sé,
esto sé, que Dios está por mí. Yo sé que Dios está por mí. Dios es el que tiene el control de la situación de mi vida. Él tiene el control de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y yo debo tener la seguridad, la certeza en nuestro corazón de que Él, Dios mismo, está conmigo. Es la mejor seguridad, la mejor certeza que nosotros podemos tener en la presencia de Dios, en lo que Dios hace. Y un pasaje que mucho me gusta, ¿cierto? Y a quién no le gusta. Josué 1:9. Uno dice la cita y ya sabe lo que dice, ¿cierto? Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No le está diciendo, che, pero algo debe haber en ti. No. No te dice buscad. Sino te está mandando, te está ordenando. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Él conoce nuestro corazón, conoce nuestras debilidades, pero también conoce lo que nosotros podemos hacer. El pastor decía, ¿cierto? Puedes lo que dice que no puedes. Por eso es la palabra de Dios. Mira que te mando, te ordeno que te esfuerces. Tú tienes las fuerzas para hacerlo. Tú puedes lograrlo. Tú puedes salir adelante. Los jóvenes, ¿cierto? Cuando están en la universidad, ¿cierto? O están en la secundaria, ¿cierto? Y tienen que pasar por pruebas para poder alcanzar el propósito. Porque Dios tiene un propósito. Nosotros si estudiamos algo, ¿cierto? Es con un propósito. Toda nuestra vida es un propósito. Y el propósito más maravilloso que nosotros tenemos, como decía el hermano, ¿cierto? Es que cuando el Señor venga, nos diga, bien, siervo, ven, entra en el gozo del Señor. Porque es bueno estar en la presencia, pero hay que conseguirlo. Hay que conseguirlo. Todo tiene un propósito en la vida. Los hermanos que sean maestros o maestras, ¿cierto? Lo que han estudiado para poder alcanzar, lograr, ¿cierto? A ese graduado para poder instruir a otros. Los enfermeros, Víctor, ¿cuánto habrá estudiado Víctor ahí? ¿Cuántas veces luchaba? Decía, y no puedo, pero pudo salir adelante. ¿Por qué? Porque hay que ponerle, ¿cierto?, el esfuerzo. No es un regalo común, no, es algo que te tienes que esforzar para alcanzarlo. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Estés donde estés, en el lugar que estés, ahí está Dios contigo. El Dios que no te desampara, aquel que siempre, que todo lo ve, aquel que todo lo hizo, Él está con nosotros. Está contigo, donde quiera que vayas. Él está con nosotros. Filipenses, vamos a ver qué nos dice allí el libro de Filipenses. Filipenses 4. Dice 4:6. Por nada estéis afanosos. Por nada. Cuando Dios dice nada, nada. Es nada. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia.
No te preocupes por todo lo que tienes que atravesar. No te preocupes. Dios es el que tiene el control de todas las situaciones de la tierra. Él aún es Dios. El Dios que no cambia, no varía. Él es el que tiene el control. Dice que los cielos son el estado de Dios y los pies, allí la tierra. Dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Estamos en un tiempo de búsqueda de la presencia de Dios, en una cadena de oración. Y gracias a Dios por todas las peticiones que han llegado a este lugar. Pero, ¿cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo está tu alma? ¿Hay algo que piensas que no puedes hacer? ¿Hay algo donde has caído, decir, bueno, yo de aquí no puedo salir? Yo no tengo salida. He entrado en el pozo de la desesperación. No tengo fuerzas para salir. Me he agotado. Mis fuerzas se han cambiado. Estoy fatigado. Me acuerdo una vez mi esposa me dice, me cansé de luchar. Me cansé. ¿Para qué seguir? Ya no puedo más. Me cansé. Fue doloroso escuchar esas palabras. Pero el saber, ¿cierto?, de que aquel que todo lo puede, aquel que todo lo sabe, ¿cierto?, aquel que nosotros podemos recurrir en los momentos más duros de nuestra vida, aquel que nos conoce de tal forma que dice que Él nos creó, nos hizo. Él sabe lo que somos. Y tomar la decisión de seguir. Y decirle, cierto, allá, no, todavía te necesitamos. Dios todavía puede hacer un milagro. Y Dios lo hizo. Y le dio más años de vida. Pero hay momentos, cierto, que nosotros, cierto, nos cuesta llevar nuestras decisiones a Dios, nuestros anhelos, nuestros deseos. Hay anhelos y deseos que tenemos escondidos en nuestros corazones, secretos que nadie conoce. Creemos que nadie conoce, pero hay uno que sí conoce nuestro corazón en lo más profundo de nuestro ser. Y Él tiene cuidado de nosotros. Él es el que nos ayuda. Pero qué bueno es saber de que Dios está a nuestro lado. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando confías en el Señor y vienes delante de la presencia de Dios y vuelcas, abres tu corazón delante de Él, Él nos inundará con su paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento vendrá sobre nuestras vidas. Y Él dice, guardará nuestros corazones. No temas, no desmayes. No estás solo en la vida. Él está contigo. Él está con nosotros para ayudarnos en todo tiempo. Fíjese lo que dice Dios en Isaías 43, verso 1. Ahora, hoy, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, Jacob,
Póngale su nombre. Yo soy tu creador y formador tuyo. No tan solamente nos hizo, sino que nos formó. No temas, porque yo te redimí. Él nos ha redimido. A través de la sangre de Cristo, allí cuando Él murió en la cruz del Calvario. Él entregó su vida por nosotros, derramó su sangre. Y por sus heridas nosotros somos sanados. Este Dios maravilloso nos redimió. Pagó el precio, porque nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Él pagó el precio por nosotros. Te puse nombre. Mío eres tú. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. No eres cualquier cosa. Por ahí te parece, ¿cierto?, de que no valgo nada, no sé nada, no valgo nada. Sí, vales mucho. Vales mucho. Si no lo crees, ¿por qué dijo Dios? Si un pecador se arrepiente, que el pecador que se arrepiente dice, vale más que todo el oro del mundo. Si que un hombre o una mujer tiene el valor de todo el oro del mundo para Dios. Para Dios valemos mucho. Yo, sí, tú. Tú vales mucho. Si tú te miraras en el espejo y dices, yo valgo algo. ¿Sabes qué vales? La muerte de Cristo Jesús ahí en la cruz del Calvario. Él te amó de tal manera, de tal forma te amó, que Él dio su vida por ti. Él dio su vida por nosotros. Porque nos ama. Nos puso nombre. Dice que Él nos pone un nombre nuevo. Y tenemos ejemplos en la Biblia de varios hombres que le ha sido cambiado el nombre. Si los ponemos a nombrar son muchos, pero el tiempo no es tanto, ¿cierto? Pero el saber, ¿cierto?, de que Dios pagó un precio. Él nos redimió. Él pagó el precio por nosotros. Así que somos los hijos y las hijas de Dios. Deuteronomio 31:6. Allí vuelve a hablar Dios y dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ello, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Dios va contigo donde quiera que tú vayas. Y enfrentes lo que enfrente, Dios estará a tu lado. Dios está a nuestro lado para ayudarnos, para protegernos, cuidarnos, darnos la fuerza. Todo lo que nosotros necesitamos, Dios que nos da Dios está al lado nuestro para ayudarnos, para salir adelante. Salmo 23, la carta pastoral. Verso 4. El salmista David decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Estés donde estés, aunque hayas caído donde dices, de acá no puedo salir. Él dice, cierto, que aunque estés en ese pozo, aunque ande en el valle de las sombras, aunque estés en la oscuridad que
Todo lo que está pasando a tu alrededor te está cegando, no te deja ver. Hay una luz. Hay una luz que comienza a iluminar y te comienza a hacer ver que allí donde esa luz comienza a aparecer es la luz de la salida a tu problema, a tu preocupación. La vara la usaban los pastores, ¿cierto?, para defender a las ovejas. Cuando venía el lobo o el león, ¿cierto?, él con la vara los protegía a su rebaño. Con su collado, ¿cierto?, él las guiaba, las traía, ¿cierto?, para que él poder llevarlas al lugar que era necesario. Dios nos protege y Él nos dirige donde Él quiere que nosotros vayamos. Él no quiere darnos cosas que no nos hacen bien. Él quiere llevarnos a lugares donde nosotros tengamos lo mejor. Lo mejor que Dios puede darnos. El cuidado, ¿cierto?, de Dios en nuestra vida es real. Es real. Dios nos cuida, Dios nos protege. Nosotros que salimos a distintos lugares podemos ver, ¿cierto?, los hermanos que viajan nada más a San Juan. De cuántas cosas Dios nos libra. Cuando sales a la calle, de cuántas cosas Dios nos libra. En el trabajo, de cuántas cosas Dios nos libra. Aún en tu casa, dentro del hogar. Dice, bueno, uno dice, yo en mi casa estoy seguro. Llegué a mi casa, se sienta en el sillón, dice, ya estoy tranquilo, ya estoy en casa. Pero en casa hay problemas. En casa hay circunstancias difíciles que enfrentar. Hay cosas, ¿cierto?, que pasan dentro del hogar, ¿cierto?, que son las que nos quitan el sueño. Pero Dios dice, no temas, no temas. Pablo, en la carta a los Romanos, Romanos 8, verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está a nuestro lado, ¿quién se puede poner en contra de este Dios vivo y verdadero? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aquel Dios cierto que dio la vida de su Hijo, ¿cómo no nos va a dar lo que nosotros necesitamos? Si nos dio lo más precioso para Él, a su Hijo. Para que nosotros tengamos redención para con el Padre, para que nosotros podamos tener esa comunión con el Padre, para que nosotros podamos disfrutar los momentos delante de la presencia de Dios. Pero esto comenzar, ¿cierto? Digamos, de este momento en la presencia, en la casa del Señor, ¿cierto? En las cuales no quisiéramos salir. Es allí, ¿cierto?, donde nosotros decíamos en el momento de la alabanza y la adoración, ¿cierto? Dice, yo, digamos, de aquí no me muevo, de aquí no me quiero mover, yo quiero vivir aquí. Pero la realidad es que tienes que salir afuera. Tienes que enfrentar las situaciones, enfrentar todo lo que se pone por delante. Y ¿qué debemos hacer? ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué nombre? ¿Cómo le vamos a poner? ¿Qué puedo argumentar en todas estas situaciones? Que usted no sabe lo que estoy pasando. Si usted estuviera en mis zapatos, ¿cómo me gustaría que a usted le pasara lo que a mí me pasa? Y esas son frases, ¿cierto?, que nosotros
Nos decimos entre nosotros. Pero a Dios se lo decimos. Le abrimos nuestro corazón a Dios y le decimos, Señor, tú sabes lo que me pasa. Tú no sabes lo que estoy atravesando. ¿No te has dado cuenta? No. Muchas veces nos enojamos con los hermanos porque no entienden lo que yo estoy pasando. Pero si el que tiene que entender las cosas que estoy pasando, soy yo mismo. Yo tengo que entender lo que me está pasando y debo entender lo que me está faltando para alcanzar la solución de mi problema. ¿Estoy buscando en un lugar equivocado? ¿Estoy pasando, cierto, las cosas por alto que me quieren llamar, que me están llamando? ¿Qué está pasando? Pedro nos da una recomendación maravillosa. Primera de Pedro, capítulo 5. Verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Abrir nuestro corazón y volcarlo delante de Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Es echar. Venir delante de su trono, venir a decirle, Señor, aquí estoy. Toda mi ansiedad. ¿Qué es lo que hace, cierto, que tu ansiedad te haga hacer cosas que no tienes que hacer? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y para terminar, volvemos a Deuteronomio. Esforzaos y cobrad ánimo. Se puede. Se puede. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. El Dios que todo lo puede está a tu lado. El Dios que todo lo sabe quiere guiarte. Para Dios todo es posible. Sea la circunstancia que estés atravesando. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí, decía Jesús. No tengan temor. Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Este Dios maravilloso estará contigo, estará contigo donde quiera que vayas. No te va a dejar solo, no te va a dejar sola. Donde quiera que tú estés, Él estará contigo. Lo prometió. Y Dios es fiel para cumplir lo que Él ha prometido. Pero debes ponerte en las manos del Señor. No te afanes. No te afanes por la vida. Busca a Dios. Síguele. Esfuérzate. No tengo tiempo. No, esfuérzate.
no tengo la... Esfuérzate. Pero ¿cómo lo voy a enfrentar? Sé valiente. Sé valiente. Los valientes, dice, arrebatarán el reino de los cielos. No tengo fuerza para llegar al libro. Esfuérzate y sé valiente. Y vencerás. Hay un coro que dice, Satanás no podrá vencer. No, no. Él no podrá vencerte. Él no podrá vencerte porque no tiene el poder para vencerte. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que el Dios de paz esté con vosotros y guarde sus corazones. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.